Canta el río entre montañas, su voz es el testigo de historias que en La Plata florecen al abrigo. Gente humilde que camina, sueños van sembrando, el folclor de nuestra tierra nunca está callando. En sus calles vive el alma de un pueblo que resiste. Sus ancestros son el eco que en la brisa persiste. Los abuelos cuentan cuentos de luchas y amores. En sus manos se dibujan las raíces y valores. Érase una vez en La Plata historias de verdad, las voces de su gente, su herencia, su bondad. El Huila nos abraza con su canto ancestral, y en cada nota vibra nuestro orgullo natural. Muchas gracias, muy amable. Yo admiro esto en usted y en Carolina. Usted no es plateño, ni huilense, no de Boyacá. Carolina, ¿sí es de La Plata? Bueno, Carolina sí es de La Plata, no sé. Coméntenos de qué se trata. Esto es auto de fundación del escrito, muy antiguo porque es de 1651, escrito por el escribano de gobernación cuando Diego Yospini Maldonado viene aquí a La Plata a darle la fecha de fundación a lo que se llamaba el pueblito de La Plata. Porque pues de eso se trata, ¿no? Que podamos contar esos relatos que de pronto no vamos a encontrar muy bien documentados en los libros de historia. El municipio, después de su fundación, cuénteme un poquito qué viene para el municipio. No hay nada más, pero llegó en La Plata en 1922 un señor que se llamó Constantino Taylor Ordóñez. El Huila nos abraza con su canto ancestral. El escudo de La Plata pues está dividido en 4 partes. Está la estatua bicéfala, una planta de café, unas flechas que tienen 2 símbolos, que es SS, que es San Sebastián, y es el escudo de armas de La Plata. La bandera, me olvidaba mencionarlo, arriba de las montañas tiene 4 estrellas. Esas 4 estrellas simbolizan los 4 ataques que sufrió la ciudad de La Plata durante el tiempo de la primera fundación. La primera estrella pues es cuando la atacó el rebelde o el autoproclamado príncipe de la libertad, que fue el capitán Álvaro de Ollón. La segunda estrella es el segundo ataque que sufre la ciudad de La Plata por parte de los indígenas paeses. Pero en la actual Argentina. En la actual Argentina, antiguamente pues se llamaba Plata Vieja, y allá pues fue donde se fundó San Sebastián de La Plata. Este segundo ataque fue a raíz de la leyenda del rapto de una niña por parte de los españoles. Un cacique que se llama Calambás dejó al cuidado de una familia española a su hija, y ellos no devolvieron a su hija. Entonces él, en venganza, reúne a todos los indígenas de la región y atacan la ciudad el 17 de junio de 1577. Luego los pobladores o la gente que sobrevive pues se traslada a este valle, que antiguamente los paeses lo denominaban el Valle de Apelló, y aquí se hace la segunda fundación por parte de Diego de Ospina y Maldonado, capitán y gobernador de las provincias de Neiva, Timaná, Saldaña y La Plata. Aquí en la segunda fundación, sí señor, en este valle, o cuando ya se funda la ciudad, en la época de la independencia, pues acontecen 2 batallas importantes. Una que fue el 10 de julio de 1816, donde
las tropas patriotas caen ante el segundo batallón de Numancia realista, y pues son tomados presos todos los patriotas que fueron después fusilados. Y la segunda batalla es en 1820, cuando en su campaña al sur Simón Bolívar envía a la Legión Británica, que son soldados pues de Gran Bretaña, y ellos llegan a la ciudad y atacan a los realistas, acaban con todo el batallón que había aquí pertrechado, y pues toman la ciudad, y se puede decir que ese es el momento donde se libera a la población de La Plata del dominio español. Bueno, aquí nos toca reforzarnos y acompañarnos. Todo ese legado, yo siento que Diana ha aprendido mucho de usted, porque usted es el que nos ha inspirado, digo, para seguir manejando e investigando un poco más de lo que es la historia del municipio de La Plata. ¿Qué le parece que ella ya maneje todas estas fechas y terminología? Pues sucede que no se ha perdido el fósforo, ¿no? del incendio, porque ahí ahora la componen. ¿Cuántas son ustedes? ¿5? ¿Son 5? Somos 5, sí, 5 Ahora miembros damas, del centro. Sí, 5 damas son los que están consignando esa historia del pasado, el presente, desde luego también, para contarlo a nuestros nietos o bisnietos, ¿no? Entonces ellas están cumpliendo una gran labor de que La Plata figure en la historia. Yo creo, y puede que no esté equivocado, La Plata tiene mucha más historia que el mismo Neiva. ¿Por qué? Para allá iba, porque es un tema muy importante que no reconocemos el valor histórico del municipio. Cuéntenos un poquito cuál es esa significancia que tiene el municipio de La Plata sobre el municipio de Neiva. Sucede esto. Para montar la difícil cordillera central, ¿ya? Por los lados del Quindío, del Quindío, la cordillera era demasiado abrupta, muy difícil. Entonces se pide desde los reyes de España a la Real Audiencia, a Bogotá, encontrar un sitio apropiado para transmontar la difícil cordillera central. Entonces estudian y encuentran que acá, en un sitio que en un principio se llamaba Pueblito del Río de la Plata, encuentran que el sitio de La Plata actual fue escogido por los españoles, digámoslo así, para transmontar la difícil cordillera central, por lo que se llama en este momento, que también es importante hablar de ello en un programa especial, el legendario e internacional Camino de Guanacas, ¿ya? que partía desde Bogotá, bajaba a los llanos del Tolima, llegaba a Neiva, ahí hacían algún descanso, muy poco, porque todo eso era a caballo, y llegaban aquí pasando por Paicol, porque Tesalia todavía no existía, pasando por Paicol llegaban a La Plata. Aquí era el sitio de abastecimiento, de descanso de las cabalgaduras, de conseguir alimento para transmontar la cordillera central, de conseguir trabajadores para que llevaran lo que no se podía llevar en mulas o en bestias. Y por aquí es que se pasa toda la independencia del sur, del Ecuador, de Perú y de Bolivia. Por aquí pasa, por el antiguo Camino de la Plata, que es un camino que lo hicieron primeramente desde Bogotá, de Santa Fe de Bogotá a Neiva, luego de Neiva a Puerto Seco, un sitio que se llama Puerto Seco, porque ya seguían era para el sur, a Timaná, ¿ya? La Plata prácticamente estaba o quedaba un poco aislada. Entonces un español que se llamó Andrés del Campo y Salazar, un español que vivía aquí en La Plata, le pidió al gobierno que le diera el contrato de construir el camino de Puerto Seco, ¿ya? Que pasara por Paicol, llegaba a La Plata, tierra adentro, Insá, Totoró, Popayán, hasta ahí ese español construyó. Que hoy es la transversal del Libertador. La transversal del Libertador, así. Usted me estaba hablando el otro día también la importancia de este camino generaba, pues además de mucho comercio, y dentro de ese comercio que se generaba, usted me hablaba de un personaje muy importante,
ténganlo en la memoria porque lo vamos a hablar después de esta breve pausa comercial. Érase una vez en La Plata, historias de verdad, las voces de su gente, su herencia. Érase una vez en La Plata, historias de verdad, las voces de su gente, su herencia. Y continuamos en Érase una vez en La Plata hablando sobre la importancia de esos caminos, el camino de Guanacas que generaba unas grandes rutas de comercio. Dentro de esas grandes rutas había una persona en particular que hizo mucho por este municipio. Cuénteme de quién se trata. Que vivió no hace mucho, ese que le dije yo. El del... Oeste. Este, sí señor. Es Bueno, que tiene, señor, tiene varios guardados. Él este tiene... señor caminó por el camino de Guanacas, Permítame. porque era el único. Se llama Zenón María Valencia. María Valencia. Dice agente de comercio, representante de manufacturas americanas, Cali, Cauca, La Plata, Tolima. Ujú. Obviamente ya le vamos a hacer un planito cerrado para que ustedes vean esta documentación que conserva. Hábleme un poquito del señor Zenón. Mire que esta foto que usted ve, aquí la letra chiquitica, es tomada en los Estados Unidos, porque a La Plata, al Huila y a Bogotá casi no había llegado la foto. Esta foto es tomada en Estados Unidos. ¿De qué por año allá es? En 1870. Esta foto es de 1870. 1870, imagínense. De esta foto, esta era la tarjeta de presentación. Pero me llama la curiosidad, yo lo veo a blanco y negro, pero le veo mucha raíz de negro. ¿Qué es esto? Es que imagínense, este señor siendo hijo de una esclava de la Casa Valencia de Popayán, ¿ya? Se establecen aquí con su madre, aquí en La Plata, y la casa que él construye donde vivió está aquí detrás del templo central, está donde hay una EPS. Esa casa que es en Tapia la construyó él. Y yo cuando era niño y pasaba por ahí por el frente con alguna hermana, tenía en el frente de la casa que tenía un arco, ¿no? Porque la casa todavía existe, le han hecho algunas reparaciones, pero la tapia pisada todavía existe, tal cual él la hizo, ¿ya? Y decía al frente no tenía sino una entrada, ¿ya? Y en medio círculo decía pasajero, letra grande, pasajero, y dentro decía consérvate, ilústrate y sé útil a la humanidad. Imagínense que un esclavo de estos que viajaba a los Estados Unidos a traer mercancía para venderla aquí y en el pueblo aledaños, ¿ya? Fue un filántropo. Yo no sé porque qué genética, seguramente era hijo de algunos de la Casa Valencia, ¿ya? Entonces tenía alguna genética de filántropo, porque la casa daba hasta esa es la carrera cuarta, quinta, hasta la séptima, con un solar hasta la séptima, donde está la escuela esta de allí, ¿ya? Esta escuela. Todo eso era el terreno. Y ahí al frente, por la calle así, hizo construir una casa grande que era una especie de hospital pequeño, donde con medicina de la época, y médicos no habían llegado todavía, sino medicina de la época que era casi vegetal y que preparada por químicos, asistía a gente enferma, ¿ya? Sin cobrarle 5 centavos. ¿Ya? De ahí surgía que él traía las medicinas y las daba y no cobraba. No cobraban, ¿ya? A pesar de que venía de una trascendencia también de hijo de esclavos. Sí. Dice Constantino Tello, me contaba que él era niño, que lo conoció de niño, porque este señor muere en 1930, ¿ya? Y él Constantino lo conoció de niño, y dice que cuando le salía bien vestido, con saco y corbata, iba con un maletín. Entonces dice que Martino que él le cogía el maletín para que iban a determinada caballería, que iban y a hacerle alguna curación a alguna persona que estaba enferma y no podía salir sin cobrarle nada. Imagínese, todo un filántropo este señor, hijo de un esclavo de la Casa de Valencia. Es como raro ya, porque genética no sé de dónde la traía. Bueno, interesante que podamos nosotros rescatar precisamente este tipo de historias, ¿no? Y ese paso comercial, esos una caminos... cosita. El camino de Guanacas, el que construyó Andrés del Campo y Salazar, él la pidió que se la dieran de por vida. Dijo no, en Neiva, como que fue que dijo que no. Entonces él se la pasó a su hijo Diego, pero en determinados sitios donde no se podía evadir, yo me voy por acá para no pagar, porque cobraban algo que se llamaba pontazgo, lo que hoy los carros llaman peaje, se llamaba pontazgo.
Ahí toda persona tenía que consignar X cantidad de centavos, ¿ya?, para poder pasar. Los únicos que estaban evadidos eran los sacerdotes y los indígenas. De resto, eso les producía después a ellos dinero el poder pasar ahí. Y había muchos sitios, como aquí en Laderas, ¿ya?, en Casarrocines, y muchos sitios para pasar ríos, para pasar quebradas, ríos, ¿ya? Aquí todavía están las murallas del primer puente que lo hizo un español allá donde se une el río Páez con La Plata, como unos 200 arriba. Todavía está el muro derecho hecho en calicanto, todavía está el muro de derecho para que se podían pasar a caballo, porque por el centro no se podía pasar a caballo, porque era un puente de madera total. Carolina, ¿usted tiene presente dónde está esto? Sí, bueno, más que todo por la información que nos da don José Antonio. Aclarar también que, por ejemplo, un dato que nosotros logramos recuperar dentro del archivo histórico del municipio, está un documento donde es como una convocatoria para poder contratar a una persona que cobre el peaje en el camino de Guanacas, o sea, que ese camino, en el lugar donde dice don Antonio, donde estaba el antiguo puente, hasta allá llegaba el camino de Guanacas. Ya para la llegada a La Plata pues era un camino real, que pues no era realmente camino, sino que se transportaba hasta el camino de Guanacas. Y en este camino de Guanacas pues se cobraba también un peaje, ¿cierto? Dentro de la Fundación de La Plata, que se hace aquí en este valle donde estamos actualmente, pues se hace esa petición, los vecinos que están aquí se hacen la petición al capitán Diego de Ospina para que realice la fundación. Y dentro de esas peticiones está que en el puente se cobra un pontazgo, unos derechos de alcábala, que son como unos impuestos para la mercancía de los comerciantes para que puedan pasar por ahí. Se construye la iglesia colonial y los mismos pobladores pues pagan a el cura que da las misas. También pues aquí pues como es un centro de abastecimiento, pues aquí se hace el préstamo de mulas y de personas que ayudan a la carga, que en esos momentos se llamaban chasquis, que eran los como indígenas que cargaban toda la mercancía al hombro y pues la ayudaban a transportar. Antiguamente, dentro del libro de don Constantino Tello, en Cronología de la ciudad de San Sebastián, habla sobre, en 1850 existen en La Plata 4 barrios, que son el Zapatero, el Vado, la Carnicería y el Ojito. Entonces todavía se puede tener referencia al sitio del Vado, que era por donde pasaban, que era pues en la parte derecha de aquí hacia abajo, al lado derecho del puente. En toda esa parte, pues era toda esa zona, se llamaba el barrio El Vado, y era porque ahí era por donde pasaban todas las personas con su mercancía, que es como la parte más baja del río, un poco más arriba de la isla de Capri, donde conocemos pues la historia. Más arriba era por donde se transportaba. Entonces esa referencia pues la tenemos hasta hoy y está ahí en el archivo histórico. Porque es que el camino central, el puente central, era totalmente de madera, era peatonal, ¿ya? Era para las personas, y ya llevar la mula con la carga significaba que no. La carga y mulas tenían que pasarla por el vado, por donde dice ella, ¿ya? Por una parte donde el río hace un remanso grande, ya casi no existe. Entonces el primer puente era totalmente peatonal, incluso amarrado con bejuco. Porque yo me río cuando leo de Constantino Tello en el Consejo Municipal, se le pide el Consejo Municipal, se le pide al señor contratista el arreglo del puente central a utilizar buen bejuco, ¿ya? Entonces era totalmente... Eran los materiales de la época. Sí, entonces únicamente pero usted tiene era una idea... peatonal y tenía que pagar Sí, señor. Para poder pasar. Para poder pasar. Y no podían también pasar bestias porque en la parte izquierda, sí, derecha e izquierda, se bajaba por una escalera, por el agua acá. Claro, entonces era pues difícil. Pero usted tiene una idea allí que me gustaría que nos la plasmara, de poder de pronto reconstruirlo, ¿no? Exactamente, y está lo más caro.
Que es el muro, ¿no? Donde se van. Son los muros de lado y lado. Están, porque sucede que en 1955, cuando se hizo el actual puente, por usted pasó, o pasamos, ¿ya? En el gobierno de Rojas Pinilla se hizo ese puente. Entonces, para no obstruir el paso de vehículos, porque ya en 1930 hubo tránsito de carretera entre La Plata y Garzón. Entonces, para no obstruir ese tránsito, porque Neiva todavía no existía, entonces hicieron una especie de ¿cómo se dice?, de puente provisional para pasar los carros, ¿ya? Ahí todavía están, lo más caro está, lo demás se puede. Y la idea, cuéntenos exactamente cómo es la idea, cuál es la iniciativa, porque allí podemos tener hasta un punto histórico, claro, y de turismo, ¿no? Hubo un alcalde acá que lo quiso hacer. ¿Cómo es el proyecto? ¿Qué es exactamente? ¿Volver a hacer el puente? Reconstruir el puente. Está lo más y lo más caro, costoso ya está. Ya, que son los muros de lado y lado. He hecho el minutico técnico ya cuando ya el cemento y hierro y todo eso, ¿ya? Entonces la madera, pues es fácil conseguirla. Y me decía alguien que yo fui al SENA a ver si ellos ayudaban a eso, para decirle al alcalde. Me dijo, sí, incluso actualmente hay una en fibra que simula el bejuco. Entonces, para que vea la gente que realmente es bejuco. Don José Antonio, el proyecto en sí, básicamente, ¿en qué consiste? En que se retome, se reconstruya ya con tecnología y materiales más actuales, ¿no? No, con la pura madera. Porque con madera. Lo actual ya está, que es el muro y muro, que es lo más caro. Y las grandes crecientes que ha tenido el río no han podido con esos muros. Imagínense, y eso que el río está bastante crecido. Entonces, únicamente para que haya alguien ahí contando por qué sucedió la batalla de La Plata, que se dio allí. Los españoles estaban en la margen derecha, los patriotas en la margen izquierda, en el Parque de la Pola, y ahí fue que se dio lo que narrábamos con de las 4 estrellas, de por qué tienen las 4 estrellas nuestro escudo, nuestra bandera. Bueno, este ha sido como un abrebocas de Érase una vez en La Plata. Espero, don José Antonio, que no sea nuestro único programa, que podamos seguir conversando para que conozcamos y nuestros televidentes y la demás audiencia sepan de nuestra historia. Nos vemos en otro próximo episodio en Érase una vez en La Plata. Canta el río entre montañas, su voz es el testigo de historias que en La Plata florecen al abrigo. Gente humilde que camina, sueños van sembrando, el folclor de nuestra tierra nunca está callando. En sus calles vive el alma de un pueblo que resiste, sus ancestros son el eco que en la brisa persiste. Los abuelos cuentan cuentos de luchas y amores, en sus manos se dibujan las raíces y valores. Érase una vez en La Plata, historias de verdad, las voces de su gente, su herencia, su bondad. El huila nos abraza con su canto ancestral, y en cada nota vibra nuestro orgullo natural.